Panorama UAM presenta Ágora, deliberación, reflexión, democracia, Ágora. Esta tarde nos acompaña en el estudio de Radio UAM el doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid, Juan Francisco Escobedo Delgado, profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAM. Buenas tardes, Juan Francisco, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. El próximo sábado 4 de febrero inicia el seminario Democracia, Estado y Gobierno, crisis y mutaciones que vas a impartir en la Facultad de Derecho. Cada vez es más frecuente que los especialistas hagan referencia a la crisis por la que atraviesa la democracia, no solamente en México, sino en muchos países del mundo. ¿Por qué las democracias, Juan Francisco, han entrado en crisis? Bueno, primero hay que señalar que la democracia como régimen político es un régimen político abierto, vivo, que así como surge, se desarrolla, puede morir. Por lo tanto, está sometido permanentemente a presiones. Y hay momentos en los que la democracia no tiene las fortalezas institucionales, culturales, el desarrollo económico y el soporte social necesario para superar y enfrentar con éxito los riesgos que implica el desarrollo de la democracia. Es decir, a la democracia no hay que verla como una fotografía fija. La democracia es un régimen en movimiento, es decir, tiene historicidad y por lo tanto puede morir. Y para morir previamente se debilita. El concepto crisis de alguna manera alude a ese proceso complejo en el que una institución o un régimen político empieza a verse sometido por presiones cada vez mayores a su capacidad de respuesta para superarlas. Cuando eso empieza a ocurrir, entonces estamos en presencia de una crisis de un régimen político. Las democracias occidentales, y no solo las occidentales, Japón es una democracia oriental, la India es una democracia del medio mundo, están sometidos a riesgos severos. Simplemente la democracia norteamericana, la más antigua del mundo, en una línea de continuidad histórica, recientemente estuvo sometida a presiones severas. Entonces estamos en una tendencia cada vez más evidente de fuertes riesgos que pueden pueden colapsar la viabilidad de las democracias. Eso es lo que alude el concepto de crisis. Juan Francisco, la democracia es un concepto que se observa que está en disputa porque hay diversos actores políticos en el mundo, gobernantes que afirman que la democracia solamente existe si ellos gobiernan. Se la están disputando y cada quien aporta un concepto, cada quien aporta una idea y cada quien describe una democracia de acuerdo a su particular punto de vista. Eso tiene una explicación muy, muy sencilla y muy rápida. La democracia es como una matriz capaz de generar expresiones diversas, enfoques diversos. Es decir, como no es un régimen cerrado, por lo tanto no es un régimen fosilizado, sino que está vivo, puede dar lugar a el surgimiento de sus propios enemigos interiores. Es decir, los enemigos más fuertes de la democracia surgen a partir de las posibilidades que la democracia le ofrece a un concepto muy importante que es esencial para la democracia, que es la pluralidad. Pluralidad social, cultural, ideológica, etc. En un régimen que es plural, que es tolerante, que es abierto, hay enfoques distintos y por lo tanto siempre están contrastando, siempre están en tensión, siempre están en disputa. La democracia es un conflicto permanente, ¿no?, que tiene sus momentos de sosiego y de tranquilidad cuando hay un ejercicio eficiente del gobierno. ¿Por qué se da esta disputa por la democracia? Porque en la matriz de la democracia, en los últimos años, frente a las crisis o a los problemas de desempeño de las democracias, han surgido alternativas populistas y autocráticas, incluso con algunos componentes protofascistas, que tienen como eje de su discurso la idea de que, cobijados bajo los procedimientos democráticos, acceden al poder y lo hacen en nombre de una supuesta nueva entidad que es un pueblo. En el caso mexicano,
es evidente el discurso populista que prevalece, es decir, el pueblo bueno frente a la élite mala. Ese es un ejemplo muy claro de la manipulación del concepto de democracia. Pero la democracia es un procedimiento, es decir, el planteamiento más básico sobre democracia para estar en condiciones de un consenso es que es un procedimiento para elegir gobernantes y para que quienes eligen a los gobernantes sea un segmento de la población adulto cada vez más amplio. Como mínimo, este es nuestro punto de referencia sobre la democracia. Doctor, usted mencionó hace rato el término crisis y mutación. ¿Qué características tiene esta crisis para poder identificar cuando hay riesgos, que también usted señala, para la democracia? En el caso mexicano, supongo estás pensando en el caso mexicano, vamos a decirlo para poner un ejemplo nada más. Un ejemplo. Porque hay varios países que también les podría poner muchos ejemplos, pero rápido sobre el tema mexicano. A ver, la democracia como régimen político produce gobiernos. Hay mecanismos para que se configuren gobiernos, se configuren las instancias de representación política. La población, los ciudadanos en una democracia, miden, evalúan esa democracia en función del desempeño de esos gobiernos y del desempeño de esas instituciones. Si esos gobiernos y esas instituciones tienen desempeños deficientes, incompetentes y corruptos, o todo combinado, entonces se generan situaciones de desencanto, de desafección, de desconfianza hacia la democracia. Y es cuando se abre un vector amplio es decir, un caldo de cultivo favorable para los discursos populistas, autoritarios, autocráticos, ¿no? Que dicen, para resolver los problemas de la democracia hay que poner mano dura, hay que militarizar, hay que controlar las instituciones del Estado, hay que reducir las expresiones populares simplemente a expresiones de adhesión de las políticas del gobierno, etc. Entonces, esos momentos de desempeño ineficiente de la democracia generan crisis, es decir, hay una crisis de desempeño por distintas razones, y ese es el momentum favorable para estos discursos radicales o de izquierda o de derecha, da igual, ¿no? Que, cobijados bajo la democracia, empiezan a desconocer la democracia, sus procedimientos, sus instituciones, sus contrapesos, a los otros actores, supuestamente bajo la idea de que ellos tienen la solución, pero es una visión simplificadora, maniquea, reduccionista, donde todo lo concentran en la idea de yo soy el representante del pueblo y por lo tanto tengo el margen suficiente para decidir lo que yo quiera porque hablo en nombre del pueblo. ¿Dónde colocamos, doctor, dos acciones muy concretas? Uno, la liberación del hijo del acusado de ser líder de una organización criminal, Joaquín El Chapo Guzmán, la detención de su hijo y después la liberación, como un ejemplo muy exacto. Segundo, el intento de cambio de leyes, normas, para poder hacer lo que algún día acusé que el PRI no tenía que hacer. Esto es hacer publicidad electoral en tiempos no electorales, como lo están haciendo ahora. Estas dos acciones, ¿dónde las colocamos en esta modificación de ideologías y de cosas que no se veían? Claro, tienen en una izquierda. Tienen una ubicación precisa. Te voy a dar una respuesta corta porque la larga la voy a dar en el seminario, así que estás invitado a tomarla. Hay que inscribirse. La respuesta corta es la siguiente, ¿sí? El desempeño ineficiente de los gobiernos que surgen en las democracias está asociado al debilitamiento de la capacidad de las instituciones públicas, al repliegue de las instituciones públicas, a las omisiones, al establecimiento de mecanismos informales para resolver conflictos. Y uno de los mecanismos informales para resolver conflictos en este país durante años, durante todo el periodo del despliegue hegemónico del PRI, fueron los acuerdos informales con la delincuencia. Y entonces,
si en lugar de desplegar políticas, estrategias inteligentes, mecanismos de información, dispositivos adecuados, mecanismos de cooperación internacional para enfrentar un problema que no es fácil de resolver, pero que lo puedes acotar gradualmente, si en lugar de hacer eso, lo que haces es reproducir los esquemas viejos de los acuerdos informales, pues lo único que estás confirmando es que rechazas las instituciones, rechazas el entramado político, rechazas la legislación y te escudas en arreglos de ese tipo. Y entonces llega un momento en que te estalla en las manos. ¿Por qué? Porque hay que tener muy claro que la democracia necesita mecanismos para subsistir y para tener un desempeño adecuado. ¿Cuáles son? Los mecanismos del gobierno. Es decir, políticas, instituciones, procedimientos, competencias, capacidades, conocimiento experto, etcétera. Y necesita el Estado. Y entonces, si tú renuncias al Estado, si tú incentivas las omisiones del Estado, ¿qué tienes? El regreso a un esquema jovesiano, donde prevalece la ley del más fuerte. Entonces, ¿dónde se ubica lo que me estás planteando? Pues en ese proceso, en ese momento jovesiano que vive en México, de debilitamiento del Estado, y en donde apelas al fortalecimiento artificial de mecanismos del Estado, pero desarticulados y no subordinados al poder civil. Entonces tienes contrahechuras del Estado mexicano que deberán resolverse en los próximos años. Juan Francisco, quedó pendiente ese tema de la reforma electoral. Bueno, pero me gustaría plantear una pregunta quizá mucho más escandalosa de la que ha planteado Osvaldo Alonso, a ver si es posible. Recientemente supimos de lo que sucedió en Brasil, que los seguidores del expresidente Jair Bolsonaro irrumpieron en la escena pública y trataron de desestabilizar el reciente gobierno el regreso de Ignacio Lula da Silva. Dado ese panorama, lo que sucedió con los simpatizantes de Donald Trump al final de su mandato, yo te preguntaría, ¿un escenario así podríamos advertir para México en las elecciones de 2024? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? A ver, si estamos advirtiendo todos los días mensajes, un discurso polarizante, un discurso descalificador, una política que no es de Estado, es decir, una política de Estado desde la presidencia de la República que implica construcción de consensos, unificación de las fuerzas políticas, sosiego, diálogo, pero si lo que advertimos son comportamientos y actitudes distintas, pues, ¿qué estás generando en el país? Estás generando un clima de polarización. A ver, la polarización en México ha trasminado todos los campos de la vida pública y de la vida social y de la vida privada también, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos? La gente está crispada. ¿Y quién ha usado esa polarización? La polarización no es otra cosa que imponer una visión simple sobre la vida y la política, lo bueno y lo malo. No, en la vida y en la política hay matices. Y entonces, si tú dices, todos los buenos son los que me siguen y todos los malos son los que están en contra mía, esa polarización impacta, coloniza el pensamiento de todo el mundo y establece un marco de referencia. O estás conmigo o estás contra mí. Entonces, el ambiente social, el aire de época que se está configurando en México, o para decirlo más jungiano, el inconsciente colectivo que está prevaleciendo es de que aquí no hay más que o estás a favor o estás en contra. Y entonces esa polarización es un caldo de cultivo que puede fomentar, facilitar expresiones antidemocráticas, desinstitucionalizadoras, como las que se dieron el 4 de enero previo a la toma de posesión de Biden, o como los que se dieron recientemente en Brasil. Es decir, tú asusas a las masas, da igual si tu cobertura es de izquierda o de derecha, porque en eso son parientes próximos. Es decir, el protofascismo tiene un núcleo común. ¿Qué es eso? Es decir, violentar las instituciones y los procedimientos para desacreditarlos, para colapsarlos y debilitarlos, y entonces para que
determine la población, sea esto lo que fuere, apelando al regreso de los líderes autoritarios. Entonces eso es una pauta, es un guión. Muy bien, Juan Francisco, no sé si tengas alguna otra pregunta ya de final. Oswald, No, seguramente me quedé el con la público idea. Radio Escucha estará entretenido y además atento a lo que nos platica el doctor Francisco Escobedo sobre su próximo seminario, Democracia, Estado y Gobierno, Crisis y Mutaciones. Justo eso iba a decir, que todo esto va a ser analizado en el seminario, doctor, del cual nos vienes también a platicar. Sí. Vamos a decirlo con sosiego, Oswald. El Por seminario tiene una perspectiva comparada. Ahorita porque ustedes me arrinconaron para hablar sobre México, pero vamos a hablar vamos a hacer referencias a los distintos casos que se están dando en el mundo: Brasil, Hungría, Rusia, China, Gran Bretaña, las referencias que sean necesarias. Además tiene un marco teórico, es decir, hay un soporte, no son ocurrencias, no es lo que a mí se me ha ocurrido, sino que esto se deriva, o de lo que se trata es de que la UAM ofrezca un espacio de reflexión documentada del mejor nivel posible, haciendo las lecturas adecuadas, porque ahí hay una referencia de autores, es decir, lo que se está discutiendo en el debate internacional sobre la suerte de las democracias. Esa es, digamos, la esencia de este seminario. Yo estoy muy estimulado porque me han dicho que ya hay una buena cantidad de inscritos. Esperemos que de aquí al sábado 4 de febrero se inscriban más. Pero de eso se trata. Es decir, que la OAM no esté en la cola de la discusión política internacional, sino que esté en la misma frecuencia de lo que se está discutiendo en otros escenarios sobre la suerte de la democracia, de los gobiernos y de los estados en la coyuntura autocratizante que está prevaleciendo en el mundo. Y además viene un proceso electoral, creo que también hay que meternos en ese tema. Si usted, amigo Radio Escucha, desea más informes, puede comunicarse a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAM al teléfono 777-271-4837. Repito, 271-4837. Muchas gracias por tu presencia en esta ocasión, Juan Francisco Escobedo. Buenas tardes. Buenas tardes a ustedes. Gracias. Vamos a una pausa, 2 de la tarde con 49 minutos. Después de la misma regresamos. Panorama UAM. Volvemos después de una pausa.